¿Te gustaría descifrar el código de la profecía bíblica? ¿Te gustaría entender el significado de sus extraños símbolos? Entonces, estás en el canal correcto. Toma tu Biblia y quédate con nosotros. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, descifrando la profecía bíblica. Los mellizos Kennedy, Ginny y Gracie eran un misterio. Desconcertaban a todo el mundo. Parecían ser felices, hablaban sin parar y tan rápidamente que sonaban como la cinta de un grabador a alta velocidad. Y solo se les entendía alguna palabra de tanto en tanto. El problema era que a los 6 años todavía no hablaban ni una palabra en inglés. Por algún tiempo se creyó que eran retardados, pero eran demasiado brillantes como para enviarlos a una escuela diferencial. Aparentemente habían desarrollado un lenguaje propio con un vocabulario que incluían cientos de palabras exóticas y frases extrañas formadas mitad en inglés y mitad en alemán. Ginny y Gracie se hicieron famosos mundialmente mientras los expertos trataban de comprenderlos. Finalmente, los patólogos del habla lograron entender su lenguaje privado. Pero cuando trataron de comunicarse con ellos, con ese lenguaje, las chicas hacían como que no entendían, solo se reían. Hay quienes sienten que los libros de Daniel y Apocalipsis, los 2 libros que fueron escritos especialmente para nuestros días, tienen un lenguaje secreto y que se comunican entre sí con frases completamente incomprensibles. ¿Será posible que en algún lugar, más allá de nuestro alcance, alguien se ría de nosotros cuando tratamos de decodificar el mensaje que contienen estos libros? Hay quienes afirman que no podemos entender ni a Daniel ni a Apocalipsis, porque son libros que están sellados. Pero ¿no sería extraño que Dios nos dirigiera a través de esos libros mensajes especiales para nuestros días, llenos de información esencial para nuestra supervivencia, y los encerrara con un código que jamás pudiéramos descifrar? ¿Crees que Dios se comportaría de esa manera? No lo creo. Bueno, lo cierto es que una parte del libro de Daniel fue sellada, pero solo hasta el tiempo del fin. Ya no está más sellada. Y el libro de Apocalipsis nunca fue sellado. La misma palabra Apocalipsis significa revelación. Y en el primer capítulo se pronuncia una bendición sobre los que leen y actúan de acuerdo con lo que está escrito en este libro. Y en el capítulo final se hace una aterradora advertencia a los que osen agregar o sustraer algo de este libro profético. Es evidente que Dios quiere que comprendamos los mensajes que nos ha dejado. Pero puede ser que tú digas, lo he tratado, pero no puedo encontrar el sentido a todos esos animales y cuernos y trompetas y todo lo demás. Lo sé, la mente humana es de una ingenuidad notable. Pero nuestra capacidad para creer igual tiene limitaciones, ¿sabes? Nos resulta difícil creer que una bestia salvaje pueda devorarse toda la tierra, o que el cuerno más pequeño de la cabeza de un macho cabrío pueda derribar las estrellas en el suelo y pisotearlas. Se nos hace difícil creer que una pequeña cantidad de días de 24 horas se extiendan por espacio de siglos y hasta de milenios. Por eso, cuando nos encontramos con ese tipo de afirmaciones en la predicción bíblica, solo podemos concluir que las bestias salvajes y los cuernos y esos días de 24 horas no tienen que ser tomados literalmente, sino que estamos frente a símbolos proféticos. Alguien puede decir, ¿pero cómo saber lo que significan? Si Dios quiere que los entendamos, ¿por qué no nos dice lo que quiere decir? Millones de personas se han sentido de esa manera. Las imágenes pueden decir mucho. Nuestros periódicos suelen usar caricaturas para destacar sus ideas.
Dios utilizó animales para representar naciones. ¿No hacemos nosotros lo mismo hoy? ¿El águila americana? ¿El oso soviético? Pero tienes razón. Las palabras concretas con las más claras. Entonces, ¿por qué Dios no nos dice directamente lo que nos quiere decir? ¿Está tratando Él de complicarnos las cosas? ¿Será así? No en absoluto. Dios quiere que entendamos. Es imprescindible que lo hagamos, y cada vez que Dios en las Escrituras nos dice cómo somos salvos, los rudimentos de nuestra salvación, no hay dificultad para entenderlo. El Evangelio nos fue dado en símbolos. Jesús solía usar historias para que sus enemigos escucharan hasta el final todo lo que tenía que decirles antes de darse cuenta de que la historia se refería justamente a ellos. Pero cuando Dios a través de sus profetas les revelaba la historia por adelantado, cuando bosquejaba el futuro de sus hijos, a menudo tenía que mencionar las actividades futuras de las naciones poco amistosas para con él y para con su pueblo. Si los mencionaba por nombre, solo estaría provocando que sus enemigos trataran de destruir el libro. Por eso la respuesta es simple. Dios usó símbolos para proteger el libro y a su pueblo de sus enemigos. Mejor aún, para que tuvieran la libertad de decir, esto no se refiere a mí. Pero ¿cómo entender esos símbolos? ¿Cómo saber lo que significan? En primer lugar, hay casos en los que no hay nada que descifrar, porque la Biblia nos dice el significado de algunos símbolos. ¿Recuerdas que cuando Daniel le dijo al rey lo que había soñado? Inmediatamente le dio el significado del sueño. Bueno, en el 7º capítulo de Daniel se encuentra una visión que involucra 4 bestias y algunos cuernos. Pero en la última parte del capítulo se le dice a Daniel que las bestias son reyes o reinos y que los 10 cuernos son 10 reyes. Bueno, ahí tenemos el significado de uno de los símbolos. Una bestia es un reino o una nación. La nación puede ser buena o mala. Ahora, el término bestia no se usa en manera peyorativa o despectiva. En el capítulo 8, Daniel recibe otra visión. Y más tarde el ángel Gabriel en persona acude a darle la explicación del significado. Ahora veamos otro símbolo. En la profecía bíblica se emplea una mujer para representar a la iglesia. Una mujer pura y hermosa representa a la verdadera iglesia de Dios, como en Apocalipsis 12. Y una mujer corrupta representa a la iglesia falsa, la falsa adoración, la iglesia caída, como en Apocalipsis 17. Fíjate que los símbolos no son elegidos al azar, significando una cosa esta vez y otra distinta en otra profecía. Los símbolos siempre son constantes, sea que estemos en Daniel o en Apocalipsis, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. No se nos deja sin orientación el significado de los símbolos. La Escritura los define hasta donde es necesario para que los entendamos. Puede demandarnos un poco de investigación o puede exigirnos bastante investigación, pero está allí. El problema es que algunos no se molestan en investigar. Parecería que les gusta imaginar las respuestas desde cero sin ningún apoyo bíblico para sus especulaciones. Y en la actualidad hay un tremendo interés en las profecías de la Biblia. Las cosas que están ocurriendo en este mundo. La gente se pregunta, ¿será que Dios se anticipó? ¿Será que Dios nos dice algo acerca de este cuadro que estamos viviendo actualmente? ¿Sabes que incluso entre los que tienen muy pocos conocimientos de la Escritura hay un interés por saber qué es lo que está ocurriendo? Todos quieren saber lo que está por suceder. Y a veces da la impresión que cada uno tiene su propia interpretación de la lectura. El juego de la interpretación bíblica podría rivalizar en popularidad con los videojuegos. Pero la profecía bíblica no es un juego para especuladores. No se puede manipular a gusto y placer, porque es la expresión infalible de la sabiduría de Dios. Y cuando las profecías para los últimos días se cumplan, cuando las predicciones de la Biblia se realicen, será de una sola manera, no de miles de formas diferentes. Sucederá como Dios había dicho que sucedería y no como me parecía a mí.
Bueno, uno de los mayores riesgos al interpretar la profecía bíblica es tratar de convertir en simbólico lo que es literal. Pero ¿cómo puedo saber cuál es cuál? La mejor regla es considerar toda la escritura literalmente, a menos que haya una buena razón para creer que se trata de algo simbólico. En primer lugar, lee el contexto detenidamente. Muchas interpretaciones no son más que preferencias personales. Esta es la manera en la que me gustaría que se interpretara, a veces decimos. ¿Has escuchado a alguien decir eso? Bueno, es muy fácil rotular como simbólico todo lo que no nos gusta. Pero cuando la Biblia nos habla en Apocalipsis del peor terremoto que se haya conocido en la historia del planeta, en el capítulo 16, quiere decir exactamente eso. Y cuando predice la caída de piedras de granizo del peso de un talento, también en el capítulo 16, no está hablando de pelotitas de cristal. Yo sé que hay discrepancias sobre cuánto pesa un talento. Algunos dicen que son 50 kilos, otros dicen que son 80. Es imposible saberlo con exactitud. Y yo no estoy hablando de algo trivial. Porque cuando comenzamos a catalogar como símbolo, mito o leyenda todo lo que no nos agrada en la palabra de Dios, entramos en un terreno resbaladizo. Es un mal hábito que puede llegar a ser fatal, ¿sabes? Y esto es lo que sucede. Millones de personas, al leer los primeros capítulos del Génesis, los han catalogado como mito o leyenda. Siguen avanzando en la lectura y les resulta difícil creer que haya ocurrido una inundación global. Y al final de cuentas, jamás han visto algo así. Entonces también lo eliminan. Luego en algún momento se encuentran con los libros de Daniel y Apocalipsis. Esos libros contienen buenas nuevas, pero también hay serias advertencias sobre los juicios finales de Dios, el ajuste de cuentas definitivo. Pero como han venido considerando como símbolos todas las cosas desde los comienzos del planeta, muy posiblemente hagan lo mismo con los acontecimientos del final. Van a archivar el castigo por fuego que se aproxima en el mismo casillero que han puesto el diluvio de los días de Noé. Y se olvidan de ambos. Dios dice que son ignorantes por propia voluntad. Ahora, escucha esto que se refiere a nuestros días y que está en 2 de San Pedro capítulo 3, versículos 5 al 7. Es como si el apóstol Pedro hubiese estado viviendo nuestros días. Dios le mostró en visión y aquí lo escribió. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué piensas de eso? Dios sabía de antemano las cosas que los hombres cuestionarían: la creación, el diluvio y el juicio futuro. Y Dios dice que su ignorancia es intencional. Ahora, ¿te das cuenta del peligro? Es un error considerar como reales las cosas que son simbólicas, pero es absolutamente trágico decir que algo es simbólico y descubrir demasiado tarde que era muy, pero muy real. Pero los intentos de escapar de la realidad haciéndola simbólica, haciendo malabarismos con las escrituras, reinterpretándola, torciéndola, aplicándola mal, maniobrando con ella, sacándola del lugar que corresponde y poniéndola en donde no debe estar, ese refugio de la ignorancia intencional, esa casa construida con símbolos humanos, colapsará como el agua cuando la crisis llegue en el momento final. Otra advertencia: se debería pisar con cuidado en el terreno de la profecía no cumplida. Es muy fácil hablar del futuro, decir lo que va a ocurrir, profetizar, porque todavía no han ocurrido las cosas. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso es sabio no leer en la profecía detalles que no están en ella. Hay muchos expositores sinceros de las predicciones divinas que se han metido en apuros por ser muy dogmáticos con los detalles exactos del cumplimiento de una profecía. Claro,
Claro, como humanos siempre tenemos la tentación de ir más lejos de lo que nos lleva la profecía y de explicar lo que el profeta no nos ha explicado. Cierta vez Jesús le dijo a sus discípulos lo que encontramos en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 29. Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. La profecía cumplida suele producir creyentes. Fue después de su crucifixión que los discípulos comprendieron plenamente que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Fue solamente después de su crucifixión, después de su resurrección, que Jesús, caminando con sus seguidores en camino a Emaús, mejor vamos a leerlo, lo que quiero mencionarte, está en Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En la profecía bíblica, vuelvo a decir, tiene una fascinación especial para esta generación, muy probablemente porque casi todos son conscientes de que nos aproximamos a algún tipo de crisis. Las profecías de tiempo son especialmente intrigantes. Y casi siempre aparece alguien que no puede resistir la tentación de fijar una fecha para el fin del mundo, basándose supuestamente en las Escrituras. Bueno, esto es algo muy desafortunado, porque las predicciones que no se cumplen producen vergüenza y desánimo en los que habían creído en ellas, y también daña a los que son testigos. Porque cuando ven que las predicciones van fallando una tras otra y al no saber que no estaban basadas en las Escrituras, pueden tomar la decisión de no querer saber más nada con las profecías de la Biblia. Y eso obviamente implica que no se prepararán para la crisis que tenemos por delante, y eso es exactamente lo que el enemigo quiere hacer. En realidad no necesitamos tomar seriamente ninguna predicción que fije una fecha definida para el regreso de nuestro Señor o para el fin de este mundo, porque Jesús dijo claramente en San Mateo capítulo 24, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Sin embargo, hay varias profecías de tiempo en la Biblia. No llegan hasta el fin del mundo, pero son sumamente importantes. Hay muchas cosas en juego, por lo cual nos urge entender los cálculos proféticos. Y aquí vamos a algo fascinante. ¿Sabes tú que Daniel y Apocalipsis predicen un tiempo de persecución para el pueblo de Dios? Este periodo de tiempo es tan importante que se lo menciona 5 veces. En Daniel 7:25 se dice que abarca un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En Daniel 12:7 leemos del mismo periodo y dice, y será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora ese mismo periodo, en Apocalipsis 12:6, se lo menciona como el mismo periodo como 1260 días. Y el versículo 14 se lo menciona como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y resulta que en el capítulo 13, el versículo 5 de Apocalipsis, se dice que continuará por 42 meses. ¿Te ha confundido esto? Tal vez sí, pero puedo comprenderlo. Pero la confusión se disipa cuando descubrimos que en las profecías bíblicas un día suele representar un año literal. Es un principio reconocido por la mayoría de los comentaristas bíblicos. Ahora, si empleamos ese principio, los 1260 días se convierten en 1260 años. 42 meses de 30 días cada uno también son 1260 días o años literales. El término arameo que traducimos como tiempo o tiempos se usa varias veces en el capítulo 4 de Daniel, donde 7 tiempos obviamente significa 7 años. Y los eruditos suelen coincidir en que la traducción de Daniel 7:25 debería ser 2 tiempos y no el plural simple. O sea que se refiere a un año, 2 años y medio año. Otra vez, 1260 días o años literales. Pero tú puedes pensar, bueno, todos los meses no tienen
30 días y nuestro año es de 365, no de 360. Es verdad. Nuestro año tiene 365.2422 días. Y lo ajustamos en los años bisiestos. Pero en un periodo de tiempo de muchos años, la extensión de los meses individuales o los años en nuestro calendario pierden importancia. El número de años resultante es el mismo. Dios no da sus mensajes en un lenguaje que solo sea entendible por los astrónomos. En el cálculo profético, los meses tienen 30 días y los años son de 360 días, porque se usaba el calendario lunar de 30 días cada mes, el calendario judío. Un día profético equivale a un año literal o un año solar. Y un año profético o tiempo tiene 360 días proféticos, que equivalen a 360 años solares naturales o literales. Este principio de día por año no es nuevo, y tampoco lo eran los días de Daniel. ¿Recuerdas que Jacob trabajó 7 años por Raquel, a quien amaba? Y al final se casó con Lea por engaño. Entonces estuvo de acuerdo en trabajar hasta que completara otra semana. Y lo hizo durante 7 años más para casarse con Raquel. Puedes leer la historia en el capítulo 29 de Génesis. Una semana de 7 años. Cuando los hebreos en su salida de Egipto llegaron al río Jordán, pasaron 40 días espiando la tierra que estaba del otro lado y llegaron a la conclusión de que no podrían contra esos gigantes. Por su falta de fe en Dios, fueron sentenciados a vagar por el desierto durante 40 años. Un año por cada día que habían estado espiando en la tierra. Ahora, si quieres anotarlo, se encuentra en Números 14:34. Al profeta Ezequiel se le ordenó que ilustrara su profecía acostándose sobre su costado durante 40 días, un día por cada año. Está en Ezequiel 4:6. Bien, con esto alcanza para explicar la mecánica del cálculo del tiempo profético. Lo importante, repito, es determinar si un periodo de tiempo es literal de tiempo profético. Tómalo literalmente si es razonable, y si no lo es, no lo tomes literalmente. Pero si no tiene sentido, si no cuadra, si te lleva a conclusiones absurdas, lo más probable es que estés siguiendo la senda equivocada. Ahora yo quiero hacer una pausa aquí y decirte algo bien importante. Un principio bíblico de interpretación profética. El principio que nunca debes olvidar es: la Biblia es su propio intérprete. Tú no puedes darle la interpretación que quieras. O decir, me parece que dice esto o aquello. Si encuentras un problema en la palabra de Dios, o algún símbolo que no lo entiendes, en alguna parte de la Biblia vas a encontrar la respuesta o la explicación de ese símbolo. Sabes que en este escrito nos hemos tomado el trabajo de revisar todos los símbolos que hemos encontrado en la palabra de Dios. Y hemos colocado allí cientos de ellos con su significado bíblico, donde aparece el símbolo en la cita bíblica y luego el significado en otra cita bíblica. Y tú podrás obtenerlo gratuitamente en nuestro sitio de internet. Pero recuerda el principio, la Biblia es su propio intérprete. Con ese principio nunca vas a errar. Vas a estar en el camino correcto, porque es Dios que te va a estar interpretando, no lo que a ti te parece o lo que otro comenta. Retomando, si interpretamos correctamente el tiempo y lo hacemos coincidir con tal precisión que no dejará lugar a dudas, entonces sabremos que estaremos en la interpretación correcta. La profecía, dijo el apóstol Pedro, es una luz que alumbra en todo el camino. En 2 de Pedro 1:19 nos dice que es una luz, una lámpara. Y apenas, ¿sabes? Hemos comenzado a captar lo maravilloso de todo esto. Estas profecías de tiempo, son muy importantes. Es vital que las comprendamos. Son profecías que podrás estudiar en detalle. En el sitio de internet está escrito. Y recuerda que el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesús. Y cuanto mejor entendamos el libro, mejor
lo entenderemos a Él. Escucha este canto. En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito, quiero confiar. En ella encuentro tu dulce calma, por eso siempre